El deseo de una mujer es como el sol. Cuando se esconde, no es porque haya desaparecido, es porque ya no existe el clima para que brille. Pero ninguna mujer se abstiene por casualidad. No se despierta un día cualquiera y decide rechazar el contacto. Eso no nace del orgullo ni de la frialdad. Nace de algo más antiguo, más profundo, más difícil de explicar. Entonces lo comprendes. La abstinencia es solo el reflejo final de una verdad que ya venía siendo ignorada. El cuerpo solo revela lo que el alma ya había gritado en silencio. Primero, el contacto pierde sentido. El beso se vuelve mecánico. Su presencia ya no provoca nada, solo silencio. Y en ese vacío, lo sientes. Ya no es placer, es obligación. El cuerpo empieza a cerrarse, no por capricho, sino por protección. La mujer que deja de entregarse, en realidad, ya había dejado de sentirse conectada desde hace mucho tiempo. La abstinencia, en este caso, no es castigo, es una respuesta. El cuerpo simplemente está diciendo, aquí ya no hay verdad. El contacto que ya no alcanza el alma. Pero hay un momento en que el cuerpo acepta, pero ya no siente. En que el toque del otro llega hasta la piel, pero no la atraviesa. Entonces entiendes. El problema no es él. Es cuánto te perdiste de ti misma intentando seguir sintiendo algo que ya no existe. El cuerpo no es ingrato, ni frío. Solo es honesto. Devuelve lo que recibe. Si no hay verdad, no hay entrega. Carl Jung escribió, el cuerpo grita lo que el alma no logró decir. Y es exactamente eso. La mujer que se calla por dentro, empieza a negarse por fuera. No grita, no reclama, no se impone. Pero cuando él la toca, ella se retrae. Se queda inmóvil, respira hondo y siente que el toque ya no alcanza nada. ¿Ya lo viviste? Él te besa, te acaricia, te llama. Y aún así, te sientes sola. No es rechazo, es ausencia. Un vacío silencioso, casi educado. No te sientes usada ni respetada, desconectada. Como si tu cuerpo dijera, esto ya no me pertenece. La psicoterapeuta emocional Clara Ravena escribe, toda mujer que se aleja del contacto físico ya se había retirado de la relación mucho antes. El cuerpo solo anuncia lo que el corazón fingió no ver. Y ese es un dolor difícil de explicar, porque no hay una razón concreta, visible. No hubo pelea, ni traición. Solo la muerte lenta de un vínculo. El toque que ya no alcanza es la señal final. Él intenta una caricia. Tú te tensas. Él insiste. Tú finges dormir. Y en el fondo, no se trata de rechazo. Se trata de agotamiento. De cargar sola una relación que ya no vibra por ambos lados. Empiezas a evitarlo. No porque ya no lo quieras, sino porque ya no te gusta cómo te sientes a su lado. No hay deseo donde no hay admiración. No hay entrega donde no hay conexión. El cuerpo entiende antes que la mente. Siente lo que intentaste racionalizar por demasiado tiempo. El especialista en comportamiento relacional Marco Elías afirma, el cuerpo femenino es el primero en intuir la mentira emocional. Guarda silencio cuando el hombre finge estar, y su alma siente que no está. Y eso es lo más cruel. Cuando comprendes que ya no hay nada que salvar, aunque él aún esté allí. El cuerpo no miente, solo obedece al alma. Entonces, el contacto ya no alcanza. El beso no despierta. Su intento parece caridad, no conexión. Y te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí? La respuesta es silenciosa. Te callaste tantas veces que tu cuerpo aprendió a no hablar más. La culpa secreta de no desear más. Pero nadie te prepara para la ausencia del deseo. Es un duelo silencioso. Un vacío que no grita, no sangra, pero pesa. Entonces comienzas a culparte. Porque aún lo amas de alguna manera, aún ves momentos buenos, aún compartes la vida, pero algo en ti ya no quiere abrirse. Y ese no querer empieza a doler más que la propia distancia. Te preguntas si estás equivocada, si te has vuelto una mujer fría, ingrata, difícil de amar. Pero no es frialdad, es protección. La mujer que deja de desear, en la mayoría de los casos, dejó de sentirse deseada emocionalmente. Su cuerpo no rechaza al otro por crueldad. Simplemente se niega a quedarse donde no se siente nutrido. La terapeuta relacional Elena Vázquez afirma, el cuerpo femenino se defiende con el silencio. La ausencia de deseo es, muchas veces,
el grito más sincero que una mujer puede dar. Y es exactamente eso. Intentas reanimar lo que ya murió, pero no te das cuenta de que el deseo no desaparece, solo responde. Y cuando no hay una respuesta afectiva, el cuerpo calla. La culpa nace cuando tratas de forzar lo que ya no sientes. Te pones lencería, preparas una cena, intentas mirar con ternura, pero todo parece una actuación. El beso es un ensayo, el toque resulta incómodo, el momento íntimo se vuelve una obligación, y empiezas a sentirte pequeña, culpable, ajena a tu propio cuerpo, como si hubiera algo mal en ti. No hay nada malo en no desear más. Lo que está mal es fingir que todavía sientes, porque el deseo femenino es sensible, detecta mentiras emocionales, percibe ausencias disfrazadas, siente la desconexión antes de que sea evidente. Sigues allí, presente físicamente, pero cada intento de acercamiento es una confirmación más. Ya no estás. Marco Elías escribe, la mujer que ya no desea, no está rechazando al otro. En realidad, está volviendo a contatas a encontrarse consigo misma. Y ese reencuentro es solitario, porque en medio de la culpa nace una fuerza silenciosa, la de comprender que tu cuerpo está más lúcido que tus pensamientos, que ese retroceso es un pedido de paz, no de castigo. Sigues intentando algunas veces, tal vez por cariño, por nostalgia o por miedo, pero el cuerpo reacciona con tensión. El placer no llega, el deseo no regresa, y entonces comprendes que no es una fase, es un ciclo cerrado, una despedida sutil de algo dentro de ti, aunque no lo hayas dicho en voz alta. Y entonces lo entiendes. No es culpa, es respuesta. La abstinencia no es un castigo, es un puente entre la mujer que fuiste y la mujer que comienza a surgir. Una mujer que se escucha, que ya no negocia su verdad para mantener viva una relación en el cuerpo, mientras ella muere por dentro. Cuando su presencia pesa más que su ausencia. Pero llega un momento en que estar a su lado ya no es consuelo, es una carga, y eso es difícil de admitir. Entonces te callas, piensas que tal vez sea solo una etapa, una irritación pasajera, un exceso de estrés, pero en el fondo, ya hay algo claro. Su presencia, que algún día fue refugio, ahora te ahoga en silencio. Es extraño cuando el alivio viene con la ausencia, cuando él viaja, sale, duerme en el sofá, y tú sientes paz, te das cuenta de que ya no lo extrañas, ya no esperas su mensaje, ya no sientes mariposas en el estómago. La rutina con él se volvió una supervivencia emocional, un teatro discreto donde sonríes en los momentos adecuados, pero por dentro, la escena ya se derrumbó. La psicóloga afectiva Silvia Renner afirma, toda mujer se da cuenta de que todo terminó, cuando el silencio de él se vuelve más ligero que su presencia. Y ese es uno de los signos más difíciles de enfrentar, porque él sigue ahí, hace bromas, intenta conversar, te toca, pero nada de eso te alcanza ya. No es rabia, no es rencor, es agotamiento emocional. Intentas rescatar ese recuerdo bonito, el inicio de la historia, el motivo por el que comenzó todo, pero incluso eso se siente lejano. La memoria afectiva se diluye cuando la presencia del otro empieza a desordenarte por dentro. Sientes que necesitas alejarte para poder respirar, para no perderte de ti misma. Y lo más doloroso es saber, él no se da cuenta. Su presencia ya no te reconforta, te irrita. El olor, la voz, el roce, pequeños detalles que antes te envolvían, ahora te cansan. Eso no es crueldad, es síntoma. Cuando el vínculo emocional se rompe, el cuerpo empieza a rechazar lo que antes aceptaba con amor. Y comienzas a entender, ya no es el lugar donde te sientes segura. Y él lo percibe, aunque no lo diga. Siente que algo en ti se retiró, que tus ojos ya no brillan, que tu risa es forzada, que tu toque no responde, pero se niega a ponerle nombre. Porque mientras sigas ahí, él cree que aún lo tiene todo. Y esa es la ilusión más común, confundir presencia con conexión. La ausencia emocional es más cruel que cualquier distancia física. Estar junto a alguien que ya no te siente es la soledad en su forma más filosa. Y empiezas a desear el silencio, no para castigar, sino para reencontrarte. La abstinencia surge como respuesta a ese caos interno.
Es el cuerpo pidiendo espacio de lo que se convirtió en ruido. Entonces, aceptas lo que no querías ver, que estar con él te está alejando de ti. Y el mayor acto de valentía no será irte de golpe, sino reconocer que lo que duele ya no es su ausencia, es tu propia presencia, en un lugar donde ya no encajas. El cuerpo no miente, se cierra cuando ya no hay verdad. Pero el cuerpo femenino no es ingenuo, siente mucho antes de que la mente comprenda. Así, cuando el alma comienza a desconectarse, el cuerpo reacciona. No necesita gritar, simplemente se cierra, discretamente, sin aviso, sin espectáculo, solo para proteger lo que queda de sí misma. Y cuando eso sucede, ya no es posible forzar la intimidad. Es como si dijera, aquí ya no es seguro, y lo dice sin palabras, solo retrocediendo, rechazando besos que antes eran refugio, evitando miradas que antes buscaban aprobación. El cuerpo femenino es territorio sagrado, y cuando comienza a negar el acceso, es porque ya no hay suficiente confianza para abrirse. La terapeuta corporal Hélène Moraes afirma, toda mujer sabe, en su cuerpo, cuando está siendo tocada sin verdad. La piel se eriza cuando hay conexión, se tensa cuando hay falsedad. Por eso tantas mujeres se sienten agotadas después de una noche que debería ser de placer, porque ya no hay entrega, solo resistencia disfrazada de amabilidad. Puedes incluso intentarlo, acostarte, permitir, sonreír. Pero el cuerpo no miente, se vacía, no responde. Rechaza lo que antes era natural. Sabe cuándo está siendo tocado por obligación, cuándo está siendo forzado a permanecer donde ya no existe deseo. Y aunque intentes mentir con gestos, te delata en silencio. Hay un momento en que la mujer se da cuenta de que ya no está siendo tocada, está siendo invadida. Y esa invasión, aunque sea sutil y cariñosa, es dolorosa, porque siente que necesita decir sí para evitar conflictos. Pero el cuerpo comienza a dar señales: tensión, incomodidad, cansancio. No quiere, está intentando salvarte. El hombre que no percibe esto está emocionalmente ciego. Ve la negativa y piensa en rechazo, frialdad, drama, pero no ve la raíz. No percibe que su cuerpo se cerró porque su alma se cansó de intentar ser sentida. La abstinencia, en ese punto, no es castigo, es supervivencia emocional. Comienzas a alejarte sin huir. Estás allí, pero distante. Cumples funciones, sonríes, cuidas, pero no te entregas. Tu cuerpo ya no pertenece al otro, porque tu corazón ya no se siente visto. Y donde no hay verdad emocional, el cuerpo se recoge, como si estuviera de luto por sí misma. Entonces entiendes, tu cuerpo no es traidor, es guía. Te está devolviendo a ti misma, y cada vez que se cierra, es porque está intentando decir, mereces más que esto, más que esta presencia vacía, más que este toque sin alma. El deseo no desaparece, se retira en silencio, pero el deseo no se esfuma de repente, no explota, no avisa, no llora. Entonces comprendes, simplemente se aleja despacio, como alguien que se cansó de golpear una puerta que nunca se abrió por completo. Y ese alejamiento es tan discreto, que solo lo notas cuando su ausencia ya lo ha invadido todo. Así es como muere, en silencios, miradas esquivas, deseos que se pierden en rutinas no correspondidas. Muere cada vez que te sientes invisible, cada vez que te tocan sin sentirte, cada vez que tus emociones son minimizadas como drama o exageración. El deseo femenino no es frágil, es profundo, pero se repliega cuando no se alimenta con presencia. La especialista en sexualidad emocional, Elena Lorraine, afirma, el deseo no se acaba, se va cuando no encuentra un reflejo. La mujer necesita sentirse reflejada, sentida, reconocida. Sin eso, puede intentar continuar, pero será solo el cuerpo actuando. El alma ya habrá partido a otro lugar. Te descubres menos dispuesta, menos presente, menos interesada. Y ese menos no es pereza ni falta de libido, es falta de conexión. Comienzas a notar que siempre estás cansada, que evitas acercamientos, que inventas excusas, no porque quieras huir, sino porque tu cuerpo ya entendió que no hay razón para quedarse. Entérate, mujer. El deseo se apaga lentamente. Primero desaparecen los detalles.
luego en los encuentros, finalmente en los pensamientos, hasta que llega un día en que ya no extrañas ni el toque, ni la voz, ni el aroma. Lo que antes te inquietaba ahora te silencia, y no es indiferencia, es libertad, la libertad de no forzarte más. Y él lo nota, pero muchas veces no lo comprende. Piensa que estás confundida, distante, inestable. No percibe que lo que perdiste no fue el deseo en sí, sino las ganas de seguir intentando. Y una mujer que pierde esas ganas rara vez regresa, porque ya aprendió a vivir con la paz de no obligarse a sentir lo que ya no nace naturalmente. Empiezas a desear otras cosas: silencio, espacio, tiempo, verdad. Y el deseo que antes se dirigía hacia él, ahora comienza a dirigirse hacia ti. Por primera vez en mucho tiempo, deseas sentir amor propio, y el cuerpo responde. Respira más profundo, duerme más ligero. Reacciona a tu propia compañía con un alivio que nadie ve. Entonces comprendes, el deseo no se fue a la fuerza, simplemente se retiró, con la elegancia de todo lo que es real, con la dignidad de quien sabe que insistir sería herirse. Y tú, finalmente, aprendes que perder el deseo por alguien a veces es reencontrar el deseo por ti misma. La abstinencia no es castigo, es claridad emocional. Pero nadie ve lo que precede a la abstinencia. Nadie presencia las noches en que ella se acostó con el corazón apretado, fingiendo paz, las veces que intentó hacerse deseable para alguien que ya no la veía por dentro. Entonces, cuando se detiene, el mundo juzga. Dicen que se volvió fría, que se distanció, que cambió. Pero nadie nota que el cuerpo simplemente siguió al alma, que ya se venía alejando desde hace mucho tiempo. La mujer que decide retirarse no lo hace para herir. Lo hace porque se cansó de implorar conexión con la mirada. Se abstiene no por orgullo, sino por lucidez. La abstinencia emocional nace cuando el toque se convierte en invasión, cuando el beso pesa, cuando el deseo muere asfixiado por conversaciones no dichas y verdades ignoradas. El silencio del cuerpo es un pedido de auxilio, un grito sutil que dice: «Ya no me reconozco aquí». La psicoterapeuta relacional Joanna Miró afirma: «Las mujeres sabias no se ausentan por venganza. Se ausentan porque ya comprendieron que entregarse sin reciprocidad es una forma disfrazada de autodestrucción. Y ese entendimiento no proviene de libros, proviene del dolor, del desgaste, del agotamiento de intentar mantener algo que solo ella cargaba en la espalda, en el corazón y ahora incluso en los músculos cansados de abrirse sin retorno. Él puede decir que no entiende, que te alejaste de repente, pero tú sabes. Recuerdas cada vez que fuiste ignorada, las respuestas cortas, las ausencias disfrazadas de rutina, el cariño sin alma, la presencia sin emoción. El cuerpo es el último en rendirse, pero cuando se rinde, es porque todo lo demás ya fue intentado. Y cuando una mujer se abstiene, no se está castigando, comienza a descubrir el alivio de la negación, la paz de no tener que ceder más, la libertad de no forzar sensaciones que ya no existen. La abstinencia en ese punto se convierte en un territorio sagrado, donde solo entra quien despierta, quien ve, quien siente de verdad. No está cerrada al amor, está cerrada a aquello que se disfraza de amor, pero solo sirve para drenarla. Y lo más impresionante es que, en ese silencio, recupera su dignidad, porque la mujer que se abstiene de la presencia de un hombre que la confunde, está diciendo al mundo que merece claridad, que no se somete a la confusión emocional disfrazada de romance. El cuerpo, en ese escenario, es el oráculo que traduce lo que la mente ya decidió, y el corazón, finalmente, aceptó. La abstinencia no es ausencia de deseo, es redireccionamiento. Es cuando el deseo vuelve hacia sí misma, hacia el autocuidado, hacia el alma que estuvo tanto tiempo en silencio, intentando ser escuchada entre caricias vacías. El toque que ahora niega es el mismo toque que, antes, imploraba que fuera sincero, y la negativa, hoy, es un sí a su propia verdad. Entonces, por primera vez, se siente completa, porque aprendió a respetarse sin necesidad de explicarse, porque entendió que su cuerpo tiene voz, y que esa voz es un radar del alma. Y cada vez que dice «no», con firmeza y calma, está diciendo
Aquí dentro, ahora, solo entra quien no me hace callar. Cuando la mujer deja de querer, es porque ya decidió sin decirlo. Pero el final nunca comienza con un adiós. Comienza con el silencio, con ese vacío que llega suavemente, cuando dejas de esperar un mensaje, de planear un toque, de emocionarte con promesas que nunca se concretan. Entonces, un día simplemente ya no quieres más. No discutes, no reclamas, no exiges, solo no quieres. Y ese es el punto final más fatal que existe, el que no se dice, pero se siente en cada ausencia emocional. Ella puede seguir presente por fuera, asistiendo a encuentros, respondiendo con cortesía, compartiendo la misma cama, pero por dentro, algo ya se ha ido. Ya no hay expectativa ni intento, solo un vacío educado, un cuerpo callado, un corazón que ya no se emociona. El querer femenino es sagrado. Cuando se apaga, no regresa con flores ni disculpas, solo vuelve con verdad. Y si ella no la ve, se va sin dar un paso. El psicoanalista Elio Samut escribe: el deseo de la mujer es como el sol. Cuando se esconde, no es porque desapareció, es porque ya no hay clima para que brille. La mujer que deja de querer no está herida, está clara, no espera nada, ya entendió todo. Y por eso ya decidió, aunque aún no lo haya anunciado. La decisión está en el cuerpo que no responde, en el alma que no se abre, en la mirada que ya no busca. Y el hombre lo percibe, aunque finja que no. Siente el peso del silencio, el vacío de la ausencia emocional, la falta de reciprocidad en las pequeñas cosas. Dice, te amo, y ella sonríe con la boca, pero no con los ojos. Propone algo, y ella acepta con amabilidad, pero sin alma. Y es en ese vacío donde el amor muere de verdad. No cuando termina el diálogo, sino cuando se pierde el deseo de participar en la historia. Ella deja de arreglarse con entusiasmo, deja de preocuparse por el perfume, deja de pensar en sorprender, no porque haya perdido el encanto, sino porque perdió las ganas de encantar a alguien que ya no la ve. Y lo más cruel es que ya se despidió tantas veces por dentro, que cuando decide de verdad, no hay drama, hay calma, hay decisión, hay final. ¿Has estado en ese lugar, donde todo en él parece igual, pero nada en ti se emociona más, donde el beso no te conmueve, la caricia no te calienta, y su presencia es solo un recuerdo de lo que fue? Es en ese punto exacto donde la mujer deja de querer. Y cuando eso sucede, ya no sirve preguntar qué pasó, porque lo que pasó fue todo. Y aunque se quede un poco más, por apego, por un último intento, por miedo a partir, ya no está allí. Está preparando el alma para recomponerse. El cuerpo ya ha callado, la mente ya comprendió, y el querer, ese querer que mueve, que late, que arde, ya se ha ido. Lo que queda es la sombra de lo que un día fue verdad, y la sombra no enciende nada. Entonces, un día cualquiera, se levanta sin aviso y se va para siempre, aunque permanezca en la misma casa por un tiempo, porque cuando la mujer deja de querer, no hay regreso, hay renacimiento. Y quien la perdió, la mayoría de las veces, solo lo entiende cuando ya no hay ningún lugar al que ella pueda volver. Ella no gritó, no suplicó, no hizo escenas, simplemente guardó silencio. Y en ese silencio, recuperó todo lo que había perdido intentando mantener una conexión que ya no la veía. Su cuerpo fue el primero en advertirlo, su alma, la primera en partir. Y ahora, todo en ella pulsa una nueva verdad. Ya no me niego a mí misma para sostener aquello que me niega en silencio. La abstinencia fue el gesto final, pero el verdadero fin comenzó el día en que comprendió que ya no necesitaba ser deseada para sentirse completa. Él lo siente. Siente que ha perdido algo valioso, pero aún no sabe exactamente qué. Tal vez porque ella no gritó, porque aún sonríe en paz, porque se va con la elegancia de quien nunca dependió para existir. La mujer que aprende a escuchar su cuerpo, su ausencia de deseo, su incomodidad silenciosa, nunca más se entrega por miedo. No hace ruido, pero su ausencia deja un eco, un vacío que grita más fuerte que cualquier drama. Y ahora, ella camina, sin mirar atrás, no por orgullo,
sino porque entendió que ya no hay nada allí que la haga volver a sí misma. Y en el fondo, él lo sabe. Sabe que perdió lo que no comprendió, lo que no valoró, lo que tocó sin sentir. Y ella sigue con esa mirada que lo dice todo. Y que ya no necesita decir nada más. Porque quien aprende a retirarse en silencio, nunca más vuelve por carencia. Vuelve solo por elección, y solo si vale la pena. Si esta travesía silenciosa resonó con algo que ya sentiste, suscríbete al canal. Aquí, cada video es un espejo, para que nunca más te pierdas intentando amar a quien no te ve. Nuestra meta es llegar a 500 mujeres suscritas hasta fin de mes. Y cada nueva presencia aquí fortalece este espacio de conciencia y poder femenino. Deja tu like y comparte este video con tus 2 mejores amigas. Aquellas que merecen recordar que su cuerpo, su alma y su silencio también son formas de sabiduría. Hasta el próximo secreto. Ya lo sabes, quien siente, no olvida. Quien comprende, no se repite.